Buenos días, jóvenes. Lo que tenemos desarrollado, todos los de integración. Nos falta trabajar con polinomios. Y pensando, considerando una consulta que me hizo Maris, nos vamos a enfocar esta sesión en ese tema, que tiene que ver con el error de interpolación. Presentemos entonces aquí el error, la formulita. Entonces, el error del polinomio de interpolación es menor o igual el máximo del módulo de n más 1 de x para todos los x que se mueven en ese intervalo sobre n más 1 factorial, y por la función producto de j igual 0 hasta n de los x raya menos los xj. Entonces aquí hay dos situaciones. La primera, la que hemos trabajado en un par de ejercicios en clase, cuando, por supuesto, se tiene la función y se da un n, se entrega el n, que podría ser 2, 3 o 4. Ahí bien acotado. Entonces, si tenemos la función, si n es 2, tenemos que calcular la tercera derivada y ahí volvemos a derivar. Vemos si tiene puntos críticos o no tiene, para cualquiera de ellos. Eso es una situación. Y la otra, por supuesto, similar, se tiene la función y se da un n, pero el n, llamémosle así, un n grande, n20, n22, n16. Esto ya lo hemos trabajado. Y aquí está donde la consulta que me hizo Maris, ¿ya? ¿Cómo abordar este tipo de ejercicio? Entonces, lo voy a subrayar o lo voy a poner con color para que retengan bien la información. Que es aquí, hallar el procedimiento. Hallar derivada en S. Con esa trabajo. En S. Ahora, no todas las derivadas, teóricamente tienen una expresión genérica. Si pensamos en la exponencial, ¿cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial. ¿Cuál es la otra derivada? La exponencial. ¿Y cuál es la genérica? La derivada es e elevado a x. Entonces ahí, esa sería para la exponencial. Entonces, aquí hay algunas funciones que, si es la situación que se pregunta en una prueba, entonces allí tenemos esa balanza. Entonces, no todas, dicho de otra manera, algunas se pueden obtener la expresión genérica de algunas, rápidamente. La exponencial, la 1 sobre x, el coseno hiperbólico, porque si tengo el coseno hiperbólico, la derivada del coseno hiperbólico del seno hiperbólico, y se deriva el seno hiperbólico del coseno hiperbólico. Entonces ahí me doy vuelta, ¿ya? Si tengo la función de seno, la derivada del seno al coseno, si tengo el coseno, la derivada del coseno del seno, y ahí entonces están relacionadas.
Se puede entonces para ciertos tipos de funciones allí encontrar la expresión genérica. Entonces, ese es el tema de esta clase, porque esto lo hemos superado, lo hemos trabajado. Y bueno, en la clase de mañana podemos comentar algunas situaciones allí. Voy a borrar y pongamos aquí el enunciado que sea válido para unos 2 o 3 ejercicios que hagamos. Entonces, dice ejercicio sea P de X, el polinomio de interpolador para la función entonces aquí en el primer caso si n es 10 y la función es 1 sobre x. El segundo caso n igual 15 y la función es e elevado a 1 menos x, y aquí me falta el intervalo, pongamos que diga 1 hasta 1,5, y aquí de 0 al 1, y n igual 22 con la función e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. Y me muevo entre menos 1 y 1. Ya. Entonces, Profe, la segunda es e elevado a 1 menos x. 1 menos x. Sí. Ya, gracias. O x menos 1, voy a verla. Parece que la escribí mal. X menos 1. X menos 1. X menos 1. Ya. Entonces sea P de X el polinomio en interpolación con n igual a 10 para la función en ese intervalo. Con n igual 15 para esa función en ese intervalo. N igual a 22 para esa función. Entonces, hallar la exactitud. ¿Cuál es la exactitud que se obtiene? ¿Ya? Entonces, aquí noten ustedes n igual 10, n igual 15 y n igual a 22, n grande. ¿Ya? Entonces, ahí está el enunciado válido. Entonces, vamos a hacer el primero, n igual 10 y la función 1 sobre x. ¿Ya? Y el intervalo de 1 a 1,5. ¿Cuál es el procedimiento? Si es que les preguntamos, ya aparece un n grande, hay el error. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encontrar la expresión genérica, la derivada en S. Eso es lo que vamos a hacer. Borramos todo. Eso lo voy a escribir acá. Para el otro, n igual 15 y
elevado a x menos 1 y aquí de 0 al 1. El otro no hay problema porque lo tengo ahí escrito. Los dos primeros lo improvisé. Entonces, para el primero, la fórmula del error. Entonces, ahora, este x raya es cualquier x que pertenece aquí al intervalo. Eso faltó, esa información. Eso es la cota, menor o igual que el máximo de la derivada n más 1 en x para todos los x que están sobre n más 1 factorial por la función producto de j igual 0 hasta el n, el x raya menos el xj. Ahí. El primero. Tenemos nuestra función, que es x a la menos 1. X a la menos 1. Derivo una vez, otra vez, y visualizo la forma genérica. La primera derivada es menos x a la menos 2. La segunda derivada es 2x a la menos 3. La tercera derivada es menos 6x a la menos 4. Y la cuarta derivada es 24x a la menos 5. Y aquí voy a tratar de generalizar. Entonces, la derivada enésima de x. Entonces, si es la forma menos 1 elevado a n. Si n es 1, es negativo. Si n es 2, es positivo. Si n es 3, es negativo. Si n es 4, es positivo. Y aquí tenemos el 1 factorial, el 2 factorial, el 3 factorial, el 4 factorial. Es decir, tenemos n factorial. Y por x elevado a ¿cuánto? Si aquí es 1, acá es 2. Si aquí es 2, aquí es 3. Si aquí es 3, aquí es 4. Si aquí es 4, aquí es 5. Elevado a menos n más 1. Eso es ya lo que el propósito de este tipo de ejercicio. Cuando aparezca un n muy grande, 10, 20, 22. ¿Qué es lo que hay que encontrar? La expresión genérica. Ahora, no todas las funciones, en teoría todas deberían tener una expresión, pero hay algunas que son, así entre comillas, cómodas de encontrar, fácil de encontrar. Y estamos con n igual a 10. Con n igual a 10. N igual a 10. ¿Y en qué intervalo? Intervalo de 1 a 1,5. Vamos a reemplazar arriba. Vamos. El módulo de esto, aprovechando aquí el módulo, nos interesa, ya, aprovechando que tengo eso, nos interesa hallar el máximo en módulo. Si aquí es n, acá es n más 1. Entonces es n11 de x. Eso nos interesa. Para todos los x que están en ese intervalo. Entre 1 y 1,5. Y eso es el máximo. ¿El máximo de quién? Aquí entonces ya no tiene sentido poner acá el indicador para si es positivo o negativo, porque es módulo. El máximo de n factorial, el máximo, punto y coma mejor, donde f11 de x es el 11 factorial por x elevado a menos 12.
por x elevado a menos 2. Ahí tenemos. F. Haciendo los reemplaces allá, ¿cierto? El n es 10, 10 más 1 es 11, y eso lo borramos, eso todavía no. Ya. Ahí. ¿Qué hemos hecho para encontrar el máximo? ¿Ya? Volvemos a derivar, encontramos la derivada 12, ¿ya? La derivada 12. Y le aplicamos el módulo, dice la derivada 12, notemos que la derivada 12 de x es el 12 factorial por x elevado a menos 13. Hay un signo menos por ahí. No tiene valores críticos. Y aquí me quiero detener un poquito, ¿ya? Porque ustedes pueden hacer, visualizar allí o comentar, ¿ya? Podrían hacer ese comentario, porque aquí es una fracción y va a haber el denominador. Si yo igualo a 0 esto, va a haber división por 0, no va a tener valores críticos. O bien si hay otra función y ustedes saben el comportamiento, ¿ya? Se puede determinar ahí cuál es el máximo. O sea, hay varias Profe, alternativas. disculpe, tengo dos consultas. ¿Por qué puso el menos adelante si estábamos viendo los módulos? ¿Qué estoy derivando la nueva función? Estoy derivando la 11. Ah, ya, ahí no está usando la fórmula. No, aquí estoy derivando esta. Y después le Porque aplico mi módulo. como la habíamos dejado en -1, por eso. Claro. Y otra consulta, profe, ¿cómo se llama? En funciones que, por ejemplo, analizar la monotonía es muy difícil, como el coseno, el seno, que se vuelven como muy grandes, ¿se podría hacer con desigualdad triangular? Claro. Si es que hay una suma de dos cosas, ahí tiene sentido la desigualdad triangular. Claro, y en analizando las cotas. Claro, si es una suma, ahí tiene sentido la desigualdad triangular. Pero si es un producto, un solo factor, ahí no hay problema. Aquí no habría que chequear los signos, ¿ya? Los signos. A ver, corrijamos eso entonces. Como este es impar, aquí debería poner un signo menos, ¿cierto? De acuerdo con la fórmula genérica. O sea, al derivar, aquí me va a quedar positivo. De acuerdo con ¿no? Para que no haya error. De acuerdo con la expresión genérica. Como este impar, aquí es negativo. Ahí sí. Ahí es menos. Pero no tiene valores críticos. Eso va a implicar que el máximo de esto es lo que me interesa, del F11 de X va a ser el máximo de ¿quién? De la derivada 11, está que viene el 11, en vamos a los números romanos mejor, en los extremos, que es el 1, y 11 en el 1,5. Esto es módulo, no se olviden, ¿no? Módulo. ¿Y cuál es este valor? Este valor entonces es acá.
Eso. Es el 11, el 11 factorial por el 1, el máximo, esto lo podemos borrar, el máximo de quién. Reemplazo entonces. El 11 factorial y el 1 elevado a 12. Y en el otro es el 11 factorial por el 1,5 elevado a 12. Entonces, claramente, el mayor es el 11 factorial. Ahí. Voy a borrar, todavía no borro, pero vamos a tratar de rehacer todo. Vamos a tratar de rehacer todo. Y dejemos lo que nos interesa, ¿no? Eso. Dejemos lo que nos interesa. Eso. Eso. Pequeño resumen. Nos piden cuál es el lambda en más abajito cuál es el lambda en menor o igual el máximo de la derivada 11 de x para todos los x que se pueden sobre 11 factorial por el producto con la función producto desde j igual 0 hasta el 10 del x raya menos el xj. Tenemos el máximo de la derivada 11 de x en los x es igual a 11 factorial. Eso es lo que tenemos. Que lo vamos a reemplazar aquí. Nos falta la función producto de j igual 0 hasta el 10 de j igual 0 hasta el 10 del x raya menos los xj. Pero lo voy a poner con color también. Pero el x raya pertenece al intervalo, que es 1 y 1,5, cualquiera. Y se tiene que el x raya menos el xj siempre es menor. Cualquier x raya que esté aquí y los xj son los de la partición. Cualquiera de esos es menor que el b menos el a. El b menos el a. Todos esos. ¿Y quién es el b? El b es el 1,5 menos el a, que es el 1, y eso me queda 0,5. Y ahora lo reemplazamos. Aquí arriba.
Vamos a reemplazar. En asterisco. E el X raya menor el 11 factorial partido por el 11 factorial por el producto. Por la función producto de J igual 0 hasta el 10 del X raya menos el XJ. Y cada uno de estos es menor que 0,5. Y eso va a ser igual a, eso lo simplificamos, va a ser igual a 0,5. Cada uno de estos es menor que 0,5. ¿Y cuánto hay? Hay 11. 11. Y calculamos eso. Calculamos. (0,5 elevado a 11) me da el error en X raya es menor que 4,8 por 10 a la menos 4. Y eso es menor que el 5 por 10 a la menos 4. Lambda más 1, entonces es igual a 4, y eso implica que lambda es igual a 3. Es decir, se obtiene con una exactitud de 3 cifras decimales. ¿Ya? Entonces veamos, vamos a hacer 3. ¿Ya? Los dos primeros los improvisé y el tercero que fue preguntado en una prueba. Borremos. ¿En qué situaciones estamos metidos? ¿Dónde estamos? Miro mi ejercicio. Miro el ejercicio. Aparece la función, un n grande, 15, 20, 22. Me tengo que acordar que me dijo mi profesor. Tengo que encontrar la derivada enésima. Con esa trabajo. ¿Ya? Dos cositas, entonces. Recordar. Entonces, primero, derivada enésima. Y segundo, cada X raya menos los XJ siempre es menor que el B menos el A. Siempre se da eso. Para todo J. Porque esto pertenece al intervalo. Por lo tanto, esta diferencia va a ser siempre menor que la diferencia de los extremos. ¿Ya? Esas dos cositas son las que vamos a ocupar. Borramos todo. Vamos a escribir el segundo ejercicio. ¿Profe? Sí. ¿El menos 4 dónde provenía? ¿Cuál? ¿El menos 4 de la desigualdad? Ese. ¿Sí, ese? Ese. Este es del cálculo, ¿cierto? Sí. Este es 0,5 elevado a 11. Claro, sí. Y esto, acuérdate que tenemos un formato para sacar el lambda, que lo comparamos con el 5. Lo comparamos con el 5 por 10 elevado a menos el lambda más 1. Sí. Ahí.
Entonces, el 4,8 es menor que 5. Entonces, esto es menor que 5. Entonces, digo, lambda más 1 igual al 4. Y ahí saco el lambda. Ah, y igual como lo hacíamos en bisección y Claro, todo sí, esos métodos. eso se mantiene. Eso no Vale, cambia. ya. Vale, profe. Eso no cambia. Eso no cambia. Lamentablemente borré, pero planteamos el segundo y si me ayudan es mejor. Tenemos f de x, que es e elevado, me parece que dije... E elevado a x menos 1, profe, con un n igual a 15, Con la entre 0 y 1. El 0 y el 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivada en S. ¿No? Derivada en S. F' de x es e elevado a x menos 1. La segunda derivada es e elevado a x menos 1. Y así voy a decir que la derivada enésima tiene esa misma ley de formación, que es e elevado a x menos 1. Ahí tenemos eso. Tenemos superado la derivada es. Nos vamos a la formulita del error. En el error, entonces. En el error. Tenemos valor absoluto del máximo del módulo, si este es 10, aquí tendremos 16 para todos los x, sobre el 16 factorial por el producto de dj igual 0 hasta el 15 del módulo de los x raya menos los xj. Y vamos a sacar el módulo de la derivada 16 de x es e elevado a x menos 1. ¿Qué puedo comentar de ahí? Si lo escriben en palabras también. ¿Cierto? Esta es una función creciente, ¿cierto? Que crece. O bien la derivada, como lo hemos dicho antes, es e elevado a x menos 1. Vuelvo a derivar. Derivo una vez más y tengo la 17. Tengo e elevado a x menos 1 y de f 17 de x e elevado a x menos 1. ¿Qué puedo comentar? Vamos a mejorar ese numerito. F de x, f elevado a 17 de x, que es e elevado a x menos 1. ¿Qué puedo decir? No tiene valores críticos. No tiene valores críticos. Eso va a implicar el máximo ¿de quién? De la derivada 16. ¿Dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en módulos. Módulo F 16 en el 0 y F 16 en el 1. Y ahí. Y en el 0, ¿qué valor me da? En el 0 me da e elevado a menos 1. Da 0,3678, es menor al 1. Y en el 1 me da el 1. Le da 1, sí.
El máximo valor es el 1. Entonces tenemos superado eso. Nos falta eso. Puedo borrar, ¿cierto? Entonces no olvidar que en cierto tipo de ejercicios, como en esto, hay que encontrar la derivada enésima y hacer el análisis de eso, dependiendo del n. Y ahí nos quedamos con el máximo. Ya lo tenemos superado. Ahora nos vamos a esto. Nos vamos a eso. Sí. Eso va en asterisco. Entonces, esto es 1 sobre 16. 1 sobre 16. Por el producto de J igual 0 hasta el 15 del X raya menos los XJ. Pero eso es menor que 1 sobre 16 factorial por el intervalo de dónde estaba. Del 0 al 1, profe. Del 1, que es la diferencia. El 1 elevado a 16. ¿No? Y hagamos ese cálculo. Uno sobre el factorial 1 sobre, me marca error, 1 dividido por, vamos a hacer aparte mejor, el factorial de 16 y lo invierto, 1 sobre ese valor, me da 4,7 por 10 elevado a menos 14. Y eso menor que 5 por 10 a la menos 14. Profe, una consulta. En caso de ahí, por ejemplo, en vez de darle el 4,7, le da, por ejemplo, 9,8, que eso no es menor que el 5 por 10 a la menos 14, se tendría que restar 1 y usarlo menos 13, ¿o no? Multiplica por 10 y divide por 10. Ah, ya. ¿No? Multiplica por 10 y divide por 10. ¿No? Y ahí lo convierte en un decimal. ¿No? En 0 y tanto. 0. Estoy aquí, ¿cierto? Lambda más 1 igual a 14. Entonces, eso va a implicar que lambda es igual a 13. Ahí está. Ahí. Veamos la tercera situación, que fue la que me consultó Maris. Entonces, para reforzar esto, ahí improvisé esos dos ejercicios. ¿En qué tipo de situaciones estamos? Estamos en un tipo de situaciones donde es posible encontrar la expresión genérica para la derivada, y con esa trabajamos. ¿Ya? Con esa trabajamos. Entonces, el tercer ejercicio. Tengo varios plumones. Vamos al tercero. El tercero es, tenemos la función que es el cos e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. El n es 22 y el intervalo de menos 1 al 1. ¿Ya? De menos 1. De menos 1 al 1.
Veamos, tenemos la función que es e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. Entonces, la primera derivada es e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. La segunda derivada entonces, es e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. Y si hago la tercera derivada, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Y la cuarta derivada es e elevado a x más e elevado a menos x. Entonces allí, ¿qué cosas se producen? Puedo decir que la derivada enésima de x es e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, cuando el n es impar. El n es impar. El n es 1 y n enésima de x es e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2, cuando el n es par. Ahí tenemos entonces, depende del n. Porque esa es la función del coseno hiperbólico. Si yo derivo el coseno, llego al seno hiperbólico. Si derivo el seno hiperbólico, llego al coseno y así. Ahí tenemos la expresión genérica. Hago la pregunta y piensen ustedes qué nos interesa. Piensen en la fórmula del error y el n. Nos interesa el máximo de ¿quién? De la derivada, que aquí es 22, acá es 23, de x. Para todos los x que se mueven allá. Eso nos interesa. ¿Y este quién es? Y donde f23 de x, como es impar, es esto. Es e elevado a x menos e elevado a y menos x tiene que ser. Menos x sobre 2. Esto lo voy a borrar, pero antes de borrar, entonces, la estrategia o el procedimiento, derivar hasta encontrar la ley de formación. Y en este caso hay dos situaciones, depende del cómo sea la potencia, la derivada, si es par o impar. En este caso es... Y tal como lo hemos hecho en todos los ejercicios, volvemos a derivar f24 de x, que es e elevado a x más e elevado a menos x sobre 2. ¿Qué comento de esto? ¿Qué puedo comentar? Que no tiene valores primos. Por lo tanto, el máximo de la derivada 23 de x, ¿no? Lo voy a encontrar en los extremos. Es el máximo del e elevado, ¿dónde? Aquí está, el e elevado a menos 1, el módulo siempre, menos el e elevado a 1 sobre 2, y a veces para el menos 1, y para el 1 es e elevado para todos los x menos 1 y 1, en los extremos. Para el 1 es 1 menos e elevado a menos 1 sobre 2.
Y el máximo, como es módulo, es cualquiera de los dos. F en 23 del X y hago ese cálculo. Creo que uno sale 1,17. ¿Este? 1, sí, y el otro 17. Y el segundo sale 1,54. no tiene que ser el mismo. A ver, es que claro, a lo mejor hice algo malo. Ah, claro, me confundí con el 5. Porque es la misma función. Porque es módulo. Tiene que salir el mismo valor. ¿No? ¿Te resultó? No puede ser distinto. ¿Ya? Ya. Tenemos ahí el máximo. Ahí. Escribamos la expresión del error para ver lo que nos está faltando. Entonces, aquí tenemos 1,17 partido por 23 factorial. 23 factorial por el producto de dj igual 0 a 22 del x raya menos el xj. Pero el x raya menos el xj es menor que el b menos el a. El 1 menos el menos 1. Para todo j. Para todo j. Y ya estamos casi en la meta final. Tenemos 1,17, 23 factorial de 2 elevado a 23. Y hagamos ese cálculo. 1,17 por 2 elevado a 23 y dividido por el 23 factorial. Me resultó 3,79 por 10 elevado a menos 16. Y eso es menor que el 5 por 10 a la menos 16. Lambda más 1, entonces es igual a 16. Eso va a implicar que lambda es igual a 15. Ahí tenemos ya la situación que se preguntaba en esa oportunidad. ¿Ya? Eso es ¿ya? La sesión de hoy día. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Entonces, volviendo a lo anterior, lo que comenté al comienzo como motivación, que aquí para el error habrían dos instancias. Si el n es pequeño, 2, 3, 4, ahí calcular y se pide estimar en algún valor y cuál es el error, eso lo hace la derivada, hasta ese n. Pero si el n es grande, 20, ¿cómo vamos a encontrar 20 derivadas? Entonces tiene que haber otro procedimiento. Y otro procedimiento tiene que ser una función de tal manera que es posible
encontrar la derivada de orden n, la derivada en S. Y con esa se trabaja. Bien, jóvenes. Mañana hacemos otros comentarios de forma general. Stephanie, Mares, Muchas gracias, profe, cuídese. Dalmi, Benjamín, Daniel, Chao, profe, cuídese, Chao, profe, que gracias. tenga un buen día. Diego, Ya, Cristian, profe, muchas gracias. Chao, Ya. profe, cuídense. ya, Diego, chao, Chao, profe, gracias. chao, Chao, Hasta profe, nos luego, vemos. profe. chao, Benjamín. Nos vemos.